con este ejercicio. Obviamente, pues esta es la retroalimentación. Entonces, lo que está era, teníamos aquí la figura completa, teníamos la línea de corte. Lo único que queda es, borramos estas líneas, ¿cierto? Estas líneas que nos quedan hacia acá. Aquí no me borro estas, pero vamos a borrar estas líneas de contorno que aquí no se ven, ¿no es cierto? Como vieron en el modelo en 3 dimensiones, estas líneas ya se interrumpen, ¿cierto? Vamos a volverlo a ver acá, aunque aquí está hacia la derecha. Pero miren que este borde que venía por acá, por la izquierda, se interrumpe en el corte. Entonces eso mismo vamos a dibujar. La línea del agujero que estaba punteada, la volvemos en línea visible. Y lo ultimito que vamos a hacer es, vamos a darle el patrón de achurado. Recuerden las líneas diagonales, siempre debemos hacer a 45 grados. ¿Listo? Este era el plano al que debían llegar ustedes, ¿cierto? Miren que no era complicado. Esta fue la línea que de pronto, digamos que más dificultad les dio interpretar cómo se veía y por qué se veía esto acá. Recuerden que este es el agujero y de aquí para acá es la superficie que cortó la herramienta. Como el agujero es cilíndrico, vamos a ver aquí en el modelo que tengo yo acá, ¿cierto? Si yo giro esta figura, ¿cierto? Miren que la superficie del agujero pues, está por detrás de la línea de corte. Pues por eso no se le hace la achurada. Entonces, ahí tenemos el plano, cómo se debería ver completo y cómo se vería con el corte. Miren que prácticamente es lo mismo, no tiene casi diferencias. Compárenlo ustedes y solo se le agregaron 2 cositas nomás, ¿cierto? Voy a pasar y vamos a hacer otro ejercicio con cortes, pero ahora con indicaciones que estén. Profe, Hola. pero te pregunto, ¿era necesario hacerlo con las líneas de centro? Eh, Muchas veces estos planos de corte no tienen la línea de centro, ¿cierto? Porque mira que en este caso acá, la línea de centro está interrumpida por la línea de contorno. No sé si lo viste acá, por el corte que se desprendió ahí. No era necesario, pero si lo iban a hacer completo, ¿cierto? El plano general, que es este que tengo aquí a la izquierda, a este sí le deben de hacer las líneas y las marcas de centro. Listo, por obligación. En este, pues miren que hasta el mismo corte se superpone al centro, ¿cierto? Y aquí pues estamos viendo que la línea de contorno que me generó el corte, pues también se superpone al centro. Entonces, en este plano, en el plano de corte no es necesario. En el plano general sí es obligación. ¿Listo? Eh, ¿Alguna otra duda con respecto a este ejercicio en específico? Bueno, parece que no. Espero que sí lo hayan entendido, que no estén allá llenos de dudas. Voy a hacer un ejercicio muy similar al que hicimos la clase pasada, pero este sí lo traje de un libro de dibujo técnico extremadamente teso. Espérenme, yo busco la imagen y la voy a traer directamente aquí a nuestro programa. Entonces, va a ser en el mismo archivo. Se van a dar cuenta que es... Así que... Uy, ¿esto por qué quedó tan grande? A ver, yo lo vuelvo más grandecito y lo giro. Entonces, a ver, pongámoslo acá. No se vayan a asustar, es lo mismo que hicimos la clase pasada, pero ahora con unas anotaciones diferentes. Quería este en específico porque ustedes ya están familiarizados con este ejercicio, ¿cierto? Aunque tiene una variante pues ahí insignificante en el cilindro que sale, pero bueno, básicamente sería el mismo perfil, ¿cierto?
Vamos a ver esta figura. Están todas las especificaciones en inglés. Que esto también lo tienen que aprender a leer. Listo. No se vayan a preocupar porque, es que yo no sé inglés, que es que tal cosa. Digámoslo así, las pendejaditas que salen aquí en inglés tampoco son palabras pues raras ni mucho menos. Simplemente apréndanse en estas palabras. Fillets y rounds son redondeos. Si ustedes ven aquí los bordecitos de la figura, no están rectos, ¿cierto? Como en las otras que hemos hecho, sino que tienen unos redondeos, son como redonditas. Esos redondeos se utilizan mucho en los productos que manipulan los niños generalmente. O bueno, en cualquier elemento que uno manipule en general, aunque ahora casi todo tiene esquinas muy puntudas, pero esto sirve para que la persona que manipula el objeto no se vaya a porrear con esas esquinas, ¿listo? O en un ensamble mecánico que si esta pieza gira, ¿cierto? Girara esta pieza, que esta pieza estuviera girando, ese borde a 90 grados puntudo puede convertir la pieza en una pieza de corte, ¿cierto? Entonces, para evitar que la pieza sea dañina, le hacen los redondeos. Entonces, fillets and rounds es lo mismo que nosotros tenemos aquí como redondeos o empalmes. ¿Listo? El drill es una herramienta de perforación, ¿cierto? Que nosotros conocemos normalmente como broca. Ojo, es una broca, el drill es una broca. Es la herramienta que tiene un taladro. ¿Cómo se llama? La puntica. Se llama broca. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean drill, les está señalando el diámetro de la broca. Y acá donde dice 4 holes, significa 4 agujeros. Y aquí donde dice día, pues ahí está claro, es diámetro, específicamente diámetro. También tenemos que acostumbrarnos a esta notación, esto está en pulgadas. Miren que aquí me aparece que .12, .75, ¿cierto? O sea, 0.12 y 0.75. Entonces, en esos planos que muy posiblemente ustedes van a ver que haya hecho un extranjero, van a ver estas anotaciones que son poco habituales para lo que nosotros vemos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a interpretar la figura con todas estas particularidades. No es complicado tampoco. Miren que los agujeros también están en los cuadrantes de la circunferencia. Y vamos a empezar a determinar cuáles son los círculos con los que voy a trabajar, ¿no es cierto? Entonces tenemos hacia el frente uno de 2.76 pulgadas, ¿cierto? Por acá me está señalando en el centro, miren la flechita por acá, un diámetro de 1.498-1.500 pulgadas de diámetro. Esto que nosotros tenemos acá puede confundir, pero es muy habitual. Hay dos medidas, 1.498 y 1.500, ¿cierto? Espero que lo estén viendo aquí abajito, y es un diámetro. Resulta que eso se conoce como tolerancias, es un margen de error que tiene la pieza en su fabricación, ¿cierto? En cuanto a dimensiones. Entonces este agujero está entre este rango de error, puede estar entre esta medida y esta, pero nunca puede estar por debajo ni por encima de estas dos medidas. Porque se supone que, como les explicaba en la clase anterior, aquí debe entrar un eje, y si es más pequeño, ¿cierto? Por debajo de 1.498, es posible que no entre el eje. Y si es más grande que 1.5, es posible que entre jugado, ¿cierto? Que entre con juego y pues la pieza ya no sirva como tal, ¿cierto? Para sujetar el eje. Entonces, esto se conoce como una tolerancia. Cuando tienen dos medidas, ¿cierto? Es un margen de error entre esta cifra menor y esta cifra mayor. Está, digamos que el pequeñísimo margen de error que puede tener este agujero en el centro.
Entonces tenemos 1, ¿cierto? Por acá el segundo 2.76, hay uno de 4.24, ¿cierto? Que es el que nos está referenciando los centros de los agujeros. Y finalmente tenemos el de 5.50, que está por acá atrás, que sería el plato grande. Entonces, cuando vamos a hacer la conversión de unidades de milímetros, de pulgadas a milímetros, entonces una pulgada, que también se escribe con comillas, listo, es igual, o cuando ustedes vean comillas, quiere decir que son pulgadas, listo, es igual a 25.4 milímetros. Listo, esta es la unidad de conversión. O sea que todas las dimensiones del plano las vamos a multiplicar por 25.4. Ojo que no es escala, no es escala, es conversión de unidades, de pulgadas a milímetros. Listo, para que no se vayan a confundir. Aquí yo no estoy haciendo ninguna escala, solo va a pasar las medidas que tengo en pulgadas a milímetros para yo poderlas dibujar, porque como nosotros no trabajamos con herramientas de medición en pulgadas, sino en centímetros y milímetros, pues es conveniente hacer la conversión, ¿no es cierto?, para comprender las dimensiones. Entonces vamos a empezar a trabajar con cada uno de estos círculos, ¿cierto? Sacamos la calculadora y hacemos el primero. Listo. Ojo, vamos a empezar por el más pequeñito, que es el de 1.5. Vamos a tomar el de 1.5 para dibujarlo, que es una medida más exacta. Entonces, 1.5, que ahí pareciera que dijera 1500, pero es 1.5 por 25.4. Listo. Eso nos da un diámetro de 38.1, ¿cierto? Diámetro de 38.1. Como yo trabajo con radios, ¿cierto? Cuando estoy trabajando a mano, entonces ese 38.1 lo divido entre 2, que lo que hice fue 38.1 dividido entre 2, me da 19.05. ¿Listo? 19.05. Es 19.05. Este es el agujero pequeñito, el central. Vamos a ponerlo por acá. ¿Listo? Entonces, diámetro 38.1, radio 19.05. Es el agujero central. Vamos a continuar con el 2.76, muy pendientes con las cotas, ¿cierto? Que están señalando. Este sería el borde del cilindro que sobresale. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, ¿cierto? A ver, 2.76, yo sé que no pueden ver mi calculadora, si quieren saquen ustedes la calculadora de ustedes allá y lo hacen, ¿cierto? Para que verifiquen. Entonces, 2.76 por 25.4 me da 70.104. Eso es un diámetro, lo divido entre 2. Me da 35.052. 35.052. Ahí está el otro círculo, ¿cierto? El borde del cilindro. Miren que esta pieza ya de por sí es más grande que estas que trabajamos anteriormente. Esta está escalada 2:1 y esta está en escala 1:1, está en escala real. Y miren que ya los círculos más pequeños ya están casi del mismo tamaño que esta imagen escalada. Entonces, ahí uno ya empieza a referenciar las dimensiones. Por acá tenemos el círculo de referencia de 4.24. Listo. Es 4.24 por 25.4. Me da 107.696. Lo divido entre 2 para hallar el radio.
me da 53.84. 53.84. 53.84. Recuerden que esto está en milímetros, para que no se me vayan a asustar después. 59, ¿cuánto era que daba? 53.84, son 5.4 centímetros, ¿listo? Entonces tampoco es tan grande como uno creería. Y el más grande, que es de 5.50, vamos a ver cuánto nos da 5.50 por 25.4, me da 139.7 dividido 2, me da 69.85, ¿cierto? 69.85. Ahí tenemos todos los círculos, ¿cierto? Los que van concéntricos al eje central. Aquí le voy a poner a este círculo de referencia, le voy a dar otra característica para que sepamos que es una referencia nomás. Lo voy a poner rojo. Y vamos a hacer los agujeros en los cuadrantes. Recuerden que si estamos trabajando a mano, un cuadrante se saca trazando líneas, una línea vertical y una línea horizontal, obviamente bien derechitas y que coincidan exactamente con el centro, como cuando uno trabaja con el compás, específicamente deja la marquita del centro, ¿cierto? Ahí ya se puede referenciar para hacer esta cruz y hallar los cuadrantes. O sea, que donde estas dos líneas intersectan este círculo, vamos a tener los cuadrantes. Los que estén trabajando en AutoCAD o quieran trabajar en AutoCAD, la herramienta de selección que deben activar es la herramienta cuadrante. Aquí en esta flechita es en cuadrante, ¿cierto? Y ahí les va a aparecer, cada que activen una herramienta de dibujo, van a tener el cuadrante disponible. Vamos a mirar Profe, el diámetro de esta figura. profe, una pregunta. Dime. Porque me recuerdan, por favor, porque es que divide el diámetro del círculo en dos. Porque tenemos que sacar el radio para poder hallar el radio. Si tú estás trabajando con el compás, el diámetro solo te sirve como referencia para hallar el radio, porque con el compás, o sea, ¿qué medida le sirve al compás para hacer un círculo? El diámetro del radio. El radio. Y como esto que tenemos acá son puros diámetros, por eso les estoy diciendo, son diámetros. Para yo poder dibujarlo con el compás lo tengo que dividir entre dos, ¿cierto? Para que me dé el radio. Por eso. Pero entonces cuando el círculo que usted está dibujando le queda en el total del diámetro. Uh-huh. Sí. Gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a ubicar los pequeños agujeros. Aquí es donde vamos a utilizar esta notación de el drill, de la broca. Me dice 1/2. Listo. 1/2 quiere decir que es media pulgada. Listo, media pulgada de diámetro. O sea que media pulgada de diámetro es dividir 25.4 entre 2, ¿cierto? Ese sería el diámetro, ¿cierto? Entonces 25.4 entre 2. Recuerden que son diámetros. El drill es el diámetro de la broca. Entonces nuevamente 25.4 dividido 2, eso me da 12.7. Pero eso todavía es un diámetro, listo, es un diámetro. Dividido entre 2 para sacar el radio, me da 6.35. 6.35 de radio. Yo lo hice de 6.35 de radio, pero si yo mido ya de extremo a extremo, aquí el círculo, ¿cierto? Miren que me da 12.7, ya la medida que yo necesitaba. Ese es el primer agujero que tenemos.
Entonces recuerden, cuando es drill, tómenlo como un diámetro, ¿listo? Y aquí entonces vamos a empezar. Yo lo voy a copiar porque los 4 agujeros son iguales. Recuerden los cuadrantes donde están, ¿cierto? Y ahí tenemos ya la vista superior terminada, que era una figura muy sencilla, muy parecida a la que habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? En la vista superior. Vamos a darle aquí, o vamos a anotar los centros, ¿cierto? Marquitas de centro. Y vamos a ver cómo se ve la vista frontal. ¿Listo? Entonces, el mismo procedimiento que hicimos ahora. Vamos a aquí a proyectar hacia abajo los extremos de los círculos. Todavía no va a proyectar los agujeros para no confundirme con tanta línea. Solo voy a proyectar los agujeros, los círculos grandes, para con una referencia más clara de lo que voy a dibujar. Al menos para llegar al contorno y ya luego sí proyectamos el círculo, los círculos de los agujeros más pequeños. Listo. Entonces, ya saben que esto es como un plato y de ese plato sobresale un cilindro que va a ser el soporte de la columna como tal. Entonces, vamos a poner este por acá, lo voy a llevar hacia acá y ahí estaría el diámetro del círculo grande, 139.7. Y aquí el tema, digamos, complejo es el tema de las profundidades, o en este caso nos va a quedar como una altura, ¿listo? ¿Qué pasa? Tenemos una medida de 0.75 y una de 2.2. Recuerden el tema de la acotación, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que el 0.75 hace parte del 2.12. O sea, este 0.75 está incluido en el 2.2. ¿Listo? Entonces, la primera altura que vamos a tener es de 0.75. ¿Listo? Entonces, 0.75 por 25.4 me da 19.05. Vamos a subir 19.05 y vamos a ir de extremo a extremo. Esto lo estoy haciendo primero completo. Ahora lo que me resta es subir, ¿cierto? A completar el 2.12, es decir, que la medida es algo así. Yo ya subí 0.75, ¿cierto? 0.75. Entonces, al 2.12 le vamos a restar el 0.75 para tener la altura total. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la operación. 2.12 menos 0.75 me da 137, ¿cierto? Es que 137, 1.37 por 25.4, para llevarlo a milímetros, nos da 34.79. ¿Listo? Entonces 34. ¿Desde dónde? Desde aquí, desde esta línea acá que trazamos hacia arriba. ¿Listo? Miren que se tiene que concordar con la circunferencia del cilindro y le vamos a dar entre el 34.79. ¿Listo? Vamos hacia acá y cerramos acá. Listo, ahí tenemos prácticamente el contorno de la figura. Vamos a proyectar los agujeros. Entonces, estas líneas que quedan hacia el centro son las proyecciones del agujero central, ¿cierto? Entonces vamos a poner, esperemos aquí, vamos a poner esto en línea punteada y vamos a proyectar los agujeros pequeños. Agujeros pequeños para terminar la vista completica.
¿Listo? Entonces un agujero por acá, otro agujero por acá, otro agujero por acá y este por acá. Voy a ponerlo y ahí falta el del lado izquierdo. ¿Listo? Ustedes ya van escogiendo cómo van haciendo las proyecciones. Yo se las sugiero así porque es importante primero llegar al contorno, ¿cierto? General, y ya después hacer los detalles que están como al interior de ese contorno. Entonces uno aquí ya tiene más claridad, ¿cierto? De poder decir, bueno, ¿dónde van los agujeros pequeños? Van en el plato grande, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el rectángulo que corresponde al plato grande? Entonces, sobre ese rectángulo es que voy a hacer estas proyecciones, estas líneas invisibles, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, aquí iría uno, aquí iría el otro, y hacia la derecha tenemos uno por acá y uno por acá. Y entonces ahorra este, vamos a subir este un poquito porque está muy alejado de la vista superior, perdón. Voy a ponerlo aquí. Uy, sí me quedó alineado, yo creo que se me movió ahí esta cosa. Para volverlo a mover, para tenerlo más cerquita. Listo. Eso ahí está bien. Y le vamos a poner entonces las líneas de centro. Es importante marcarlas. ¿Cierto? Este es el plano completico y ya le vamos a hacer el corte. Ah, bueno, y a esto le falta una cosa, se me ha olvidado. El tema de los fillets and rounds, que son los redondeos y los empalmes de .12 de radio. Si ustedes lo van a hacer a mano, esto se los voy a dejar hacer a mano alzada, porque son extremadamente chiquitos. Entonces, ese sí es un radio, o sea, 0.12 por 25.4 me da, me da un radio de 3 milímetros. Entonces, yo creo que ustedes morirían haciendo un radio de 3 milímetros, ¿cierto? Con el compás. Entonces, lo pueden hacer un pequeño redondeo a mano alzada, eso sí, lo más pulido que puedan. ¿Listo? Entonces, lo que va a hacer es, los que quieran trabajar en AutoCAD, la herramienta Empalme soluciona ese problema de manera muy sencilla. Ustedes le dan aquí Empalme, le dicen que van a hacer un radio aquí abajito en esta barra de funciones y le vamos a poner 3 milímetros, ¿cierto? Antes era que sí es 3 milímetros, entonces démosle Enter. Ya lo que hacemos es, cada esquina tiene dos líneas, ¿no es cierto? Entonces, esta línea y esta tienen redondeo. O que la de la base no tiene redondeo, solo son las que van de aquí para arriba. Vuelvo a empalme, ya no tengo que volver a seleccionar todo esto radio, ni darle el radio, ya está guardado y lo volvemos a poner. Aquí me desapareció una línea, no se preocupen, esto se vuelve a sacar fácil, ¿cierto? Lo que voy a hacer es trazar este, pero a ver, yo vuelvo esto normal. Vamos a trazar la línea de aquí para acá y de aquí para acá. Si no tenemos ese problema, vamos a seguir haciendo el redondeo. ¿Listo? Redondeo por acá y redondeo por acá. Ya vamos a llevar la línea a donde necesitamos. ¿Cierto? La va a llevar a donde necesitamos. Si aquí hacia este extremo, ahí ya lo tenemos bien, ¿cierto? Cuando se ve en la vista superior, no es necesario representar el redondeo, listo, ya con que lo tengan aquí en la vista frontal es suficiente. Pero si ustedes son tan ociosos y lo quieren representar, ustedes lo que deben de hacer es trazar una proyección. Miren que aquí les muestra prácticamente dónde termina el redondeo, ¿cierto? O sea, acá. Y trazan una proyeccióncita aquí hacia arriba, ¿cierto?
Esa proyección entonces les da el nivel como del nuevo círculo que se formó. Ese círculo debe ir trazado más claro, ¿cierto? Para que no se confunda como con un contorno. Y este sería el redondeo, ¿listo? De ese cilindro. Se vería como el redondeo. Aquí también vamos a proyectar donde termina el redondeo y lo proyectamos hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ustedes con el compás lo que hacen, punta metálica en el centro y hacen la apertura hacia la línea que proyectaron. Aquí les quedaría otro círculo, ¿cierto? Miren que se les llenó de más círculos de los que uno esperaba. Entonces, por eso, generalmente solo se deja en esta vista frontal, para no crear como este patrón de tantas circunferencias que nos están quedando. De todas maneras, si ustedes lo hicieran con un asistente, ¿cierto? Lo hubieran modelado en 3 dimensiones y lo hicieran con el asistente de vistas, él por defecto saca estos patrones de esta manera, ¿cierto? Entonces miren cómo se ve, queda bonito, pero es obviamente más complejo de hacer. Si se enredan mucho con esos redondeos, solo háganlos donde son realmente visibles, donde son necesarios y donde se pueden referenciar. ¿Listo? Ahí tenemos ya las dos vistas, miren cómo quedaron de bacanas, ¿cierto? Vista superior, vista frontal. Vamos a hacer el corte, que es básicamente el ejercicio que hicimos anteriormente. Aquí parece estar en la parte como superior derecha de la figura, pero como es un cuarto y toda la figura es igual, yo puedo escoger el mismo cuadrante que escogimos la clase anterior, ¿no es cierto? El cuarto de aquí inferior izquierdo, el cuadrante inferior izquierdo de esa circunferencia, pues como para hacerlo más conveniente, ¿cierto? Y que nos quede pues, visible el corte y no nos compliquemos mucho. Entonces volvemos a copiar esto. Es que me parece que me hubiera faltado un círculo. Vamos a copiar. Que nos quede aquí al lado, ¿cierto? A mí me parece bonito como queda. Yo no sé ustedes, porque para algunos puede ser una tortura hacer esto. A mí me parece que estos dibujos pues, tienen como su encanto, porque tienen las dimensiones reales del objeto. Si ustedes, yo alguna vez vi un programa que yo creo que muchos han visto de superautos en Discovery, que en la fábrica de Ferrari pues hay torneros artesanales. Y uno de los torneros, ¿cierto? Hacía una de las válvulas del motor en un torno, ¿cierto? Tenía la pieza de metal y la iba maquinando con el torno. Él tenía el plano en el puesto de trabajo y cogió la pieza que había acabado de maquinar y la puso sobre el plano. Y coincidían exactamente las dos cosas, el plano con la pieza, ¿cierto? Entonces, eso es lo bonito como el dibujo técnico, que ustedes, esto parece ser como de alguna manera muy abstracto, ¿cierto? Porque ustedes están viendo unos patrones que no son naturales para el ojo humano, ver las cosas en 2 dimensiones, pero cuando yo tengo la pieza en la mano y la pongo sobre esta figura, por ejemplo, ¿cierto? Se van a superponer, van a ser exactamente iguales. Y si yo lo pongo en la posición, digamos, para verla en superior y la pongo sobre este dibujo, va a haber una superposición muy bacana, es muy interesante ver eso, eh, que con el dibujo artístico muy posiblemente no suceda porque no se está trabajando con las medidas, aquí nosotros estamos trabajando con las dimensiones del objeto. Entonces, bueno, vamos a tomar aquí el cuadrante, ¿cierto? Y pues, vamos a hacer la línea de centro. Uy, esta línea me quedó súper torcida. Volvamos a trazar. Listo. Y vamos a darle otro color. Recuerden que el tema, a mí me parece fundamental seccionar todo por colores, ¿cierto? Para que la persona que está viendo no se confunda con tantos patrones. Si yo tuviera todo esto blanco, sería muy difícil comprender la figura, ¿no es cierto? Tendría uno que recurrir mucho al isométrico. Ah, bueno, y otra cosa, este plano no está en posición isométrica, no sé si se dieron cuenta que no está en isométrico.
porque parece que nos estuviera mostrando casi de frente la figura. Acuérdense que estos se llaman oblicuos. Entonces aquí estamos viendo, inclusive aquí abajito, este lo vamos a hacer la próxima clase, que este me interesa muchísimo por la construcción geométrica. Estas figuras que ustedes ven acá están en oblicuos, ¿listo? Esos oblicuos, miren que pues, aquí no es perceptible, pero las líneas van a 45 grados. Entonces, ahí estamos viendo que sí se utilizan los oblicuos, aunque este libro les digo que es como del 86, que se llama Dibujo de Ingeniería y Dibujo Mecánico. Es uno de los libros más completos de dibujo técnico que ustedes se puedan encontrar y ya lleva creo que como 32 ediciones. Esta era como la edición octava que yo tengo en la casa. Entonces, es una reliquia que tengo allá, pero sirve mucho para hacer ejercicios de dibujo técnico. Entonces, vamos a marcar aquí, ¿cierto? Los nombres del punto, bueno, pongámosle a este punto B. Si lo deseo cambiar y vamos a pasar y al punto B y le vamos a decir AutoCAD o a nuestro plano, que este es el plano de corte A, perdón, B. Y les voy a mostrar otra cosita que no les había mostrado en la clase pasada y es el tema de las secciones como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a poner esto más grande. Y aquí 8, por ejemplo, es como más visible, que es el corte B. Listo. Entonces, lo mismo que hicimos con todos los anteriores. Miren que el corte coincide con el centro, ¿cierto? Entonces trazamos la línea de contorno y ya sabemos, de la línea hacia la derecha, completo. De la línea hacia la izquierda, va el corte. Entonces, esta línea, que es el contorno del plato, se interrumpe aquí en el centro, donde va el corte. Aquí nos quedó una lineecita huérfana, ¿no es cierto? Que es el agujero este pequeñito que tenemos acá. Esa lineecita huérfana, llamémosla así, porque se quedó como en la mitad de la nada, pues tiene que volar porque ya no tiene superficie donde pegarse, ¿cierto? Entonces, como ahí desapareció, la borramos. Y aquí pues ya nos apareció qué es lo que debe quedar visible, o sea, estas líneas invisibles. Lo vamos a volver en línea de contorno, ¿listo? Y le vamos a hacer el achurado, hacerle el achurado. Y ahí ya tenemos el plano de corte. ¿Listo? Miren qué interesante este plano. Nosotros aquí también le podemos hacer algo más cuando hacemos el redondeo, ¿cierto? Al igual que arriba trazamos los círculos, aquí podemos trazar las líneas. Ya voy a ponerle esto en gris, ¿cierto? O sea, que de aquí para acá va a haber como un cambio de dirección. De aquí para acá va a haber otro cambio de dirección. Y de aquí para acá va a haber otro cambio de dirección. Y ahí tendríamos ya el plano como bien formado. No es necesario, ojo, no es necesario trazar esas líneas, pero pues, esto le da como una comprensión mejor de lo que se está viendo en el plano, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá, este es donde termina el redondeo. Y aquí quedaron, mire qué bonita ese plano que acabamos de hacer, ¿cierto? Es un plano muy bacano. Crean que estos ejercicios de este libro sí salen de piezas reales que tienen una funcionalidad mecánica. Entonces, esto es crear una pieza que en algún momento existió, es dibujarla. Y vamos a hacer el tema de las secciones. Entonces, no crean que es algo muy diferente. La sección es simplemente quedarse con el contorno que cortó la herramienta de corte. Entonces, vamos a hacer por acá la sección. Entonces, voy a copiar el planito de corte acá abajo. Y lo que voy a hacer es, me voy a quedar con la superficie que cortó la herramienta. Vamos a empezar aquí a mochar cosas. ¿Cuál es la que tiene la churada? Entonces,
Vamos a cortar. Esto no lo cortó el achurado, el agujero no lo cortó, entonces borremos eso ahí. Esto queda muy, digamos que muy raro, pero esta sería la sección de corte. ¿Listo? Vamos a moverla hacia acá. La moví de donde no era. Vamos a moverla hacia arribita un poquito. ¿Listo? Y esta sería la sección. O sea, repetir ese patrón del achurado. Miren las líneas, ¿cierto? Parece que estuvieran flotando, pero así se representa. Ya se le vamos a poner que es la sección de corte. Sección de corte B-B. ¿Listo? Voy a ponerlo ahorita como lo teníamos. Aquí otro colorcito. Voy a ampliarlo acá. ¿Listo? Y ahí tenemos todo lo que, digamos, todo lo que puede dar ese plano para comprender, pues, como la figura. ¿Listo? Ya yo creo que si ustedes llegan bien hasta acá, no hay necesidad de hacer la sección de corte, no es como tan necesario. Pero recuerden que las líneas invisibles siempre van a ser fundamentales para trazar este tipo de planos. ¿Listo? Porque si ustedes vieron, simplemente al trazar yo aquí, volver este eje central como línea de contorno y saber que hacia la izquierda, pues se borraban ciertas líneas, o sea, la línea de contorno que era esta, iban a aparecer visibles los agujeros y ya con eso ya me quedaba el perfil del corte, ¿no es cierto? ¿Tienen dudas hasta ahí sobre este? Miren que es muy parecido al que hicimos la clase anterior. Bueno, para que no tienen dudas, espero que sí lo hayan comprendido. Les voy a mandar esta imagen, ¿listo? Y ustedes lo van a hacer en su casa, con las medidas, hagan todo esto que yo hice, el plano completo, el plano de corte y la sección de corte, ¿listo? Para que practiquen este tema. Y la próxima clase vamos a hacer el que está aquí abajito, que está cortadito, pero muy importante hacer esta figura porque tiene una construcción geométrica que yo creo que les va a volar un poquito la cabeza, ¿listo? Aunque parece sencillo, pero a través de la geometría nos vamos a valer para construir esa figura. Por ahora nos vamos a quedar con esta figura circular, ¿listo? Si se representan y ya les va a mandar la imagen al grupo de WhatsApp, ¿listo? Espérenme para que lo hagamos de una vez. Ya se los voy a compartir. Espérenme un momentico. Ah, bueno, y les voy a mostrar la imagen también por ahí derecho. Esa, la de que vamos a hacer la próxima clase. A ver, ¿dónde está? Espérenme un momentico, que es que lo tengo guardado en una carpeta un poquito como oculta. Entonces, esta no es. Esta tampoco. Ya terminé. Bueno, ahí se las estoy mandando, pero parece que el celular no tiene todavía conexión a internet. Entonces, espérenme un momentico, que ahí se las estoy enviando. Y les voy a poner en pantalla la imagen que vamos a trabajar la próxima clase para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Yo vuelvo aquí a Teams y se las voy a compartir, ¿listo? A ver. Mientras el programa, el Teams carga. A ver, ¿dónde? Bueno, entonces esta es la imagen que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Les parece bacana? ¿Son capaces de hacer este? Uy, profe, ¿qué pasó ahí? Uy, no. Calmado. Claro, usted, profe.
No, mentiras, esto era solamente un ejemplo de un corte que tiene pues como una sección. Este no es el que vamos a hacer. Yo creo que la mayoría saben que es un pistón. Y uno pues un pistón lo ve como muy sencillo, ¿no es cierto? Pues un pistón es como un cilindro y pues tiene como unos agujeros, pues uno no tiene como la conciencia de qué tan complicado es un pistón. Este dibujo que ustedes están viendo ahí, lo increíble es que está hecho a mano, porque ese libro es muy viejo, ese libro es como es que ni siquiera es de los 80, es como de finales de los 70. Entonces, miren el nivel de detalle que tiene este plano, ¿cierto? Pues es una pieza que uno dice, bueno, un cilindro es una bobada, pero si ustedes ponen a ver acá, miren la cantidad de diámetros, la cantidad de redondeos, de detalles que tiene esto, es impresionante. O sea, yo creo que incluso hacerlo en vista es una cosa muy tediosa. La cantidad de ranuras que tiene esto por acá, deben de ir los anillos ensamblados, entonces estas ranuras tienen unas medidas en específico. Por acá hay un ensamble para la biela. No, esto, mejor dicho, pues es un dibujo muy, muy bacano, hay que decirlo, pero es de un nivel de complejidad que hacerlo a mano es, yo creo que hoy por hoy muy pocos dibujantes son capaces de hacer esto, hacerlo a mano, porque pues en computador yo creo que ya todos lo hacemos. Miren aquí el simple detalle de este agujero, acá el que está en la parte de arriba, ¿cierto? Y miren que tiene hasta un ángulo de 60 grados. Y por acá termina algo que es como o sea, el recibidor acá es esférico y tiene un radio de 1/4. O sea, el nivel de detalle de esto es una maravilla, pero bueno, espero que no se hayan asustado con este. Ahora sí les voy a mostrar la que sí vamos a hacer, para que se vayan más tranquilos. Espérenme, yo se las comparto. Listo. Si me preguntan que si soy capaz de hacer ese pistón así en isométrico, la verdad es que yo creo que me demoraría mucho, demasiado. No creo que lo terminara en menos de una semana. Entonces, este es el que sí vamos a hacer dentro de 8 días. Ustedes, como tarea, como práctica, hagan el que yo hice hoy, sigan el paso a paso del video de la clase. Ya ahí les mandé la imagen al WhatsApp. Recuerden el tema de la conversión de unidades. Es una figura muy, digamos que muy consecuente con lo que veníamos haciendo. Ya esta que vamos a hacer la próxima clase, si ustedes la ven, pues el perfil no es completamente cilíndrico, sino que está montado sobre una base triangular. Y esa base triangular pues va a proponer un desafío ya diferente en cuanto a dónde voy a posicionar yo los extremos del triángulo, ¿cierto? Porque ustedes directamente no están viendo acotado el triángulo. Entonces es muy interesante por eso. Es digamos que un ejercicio que lo pone a uno a pensar un buen rato de cómo lo puede desarrollar, ¿cierto? Y aquí ya hay un tema también de profundidades muy interesante, ¿cierto? Porque por acá estamos viendo que tiene este bore, pues es como el diámetro de la perforación, y por acá un cuarto dip es la profundidad de la perforación. Entonces ya no es un agujero pasante, posiblemente, sino que llegue hasta cierto punto dentro de la figura. Los dos, básicamente, son soportes de ejes o soportes de columna. Y aquí inclusive nos aparecen los nombres. Eh, Váyanse animando, que cada vez vamos a utilizar o emplear figuras un poco más complejas para realizar. La próxima clase hacemos el ejercicio y les voy a poner una actividad de maquetación muy interesante, eh, pero eso va a ser la próxima clase. Por ahora, hagan el ejercicio que hice yo hoy en la clase. Este lo vamos a dejar para dentro de 8 días para que lo hagamos entre todos. Y ya saben, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, lo pueden hacer ahora o pues ya en la semana me contactan por el WhatsApp. ¿Listo? Bueno, Profe, entonces, profe, yo que te pregunto, usted el que quedó para actividad fue el que hicimos hoy. Bueno, el que sí. hizo usted. Ujú. Ah, bueno. Listo. Entonces hagan el paso a paso,
háganlo bien bonito, intenten hacerlo cada vez lo mejor posible. Yo sé que esto de la virtualidad a veces uno pensaría que no, pero agota más el tiempo, cansa más. Yo creo que ustedes ahora están muy saturados de trabajo. Les va a dejar esa actividad que es como sencilla. Yo sé que eso lo pueden solucionar por ahí en una hora, si se concentran. Entonces, nada, muchachos, mucho ánimo y cuídense mucho. So, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, Gracias. muchas gracias. Feliz día. Bueno, lo mismo, chao.